Bien, continuamos ahora con la unidad 2, clasificación y normas de identificación de los materiales peligrosos. Comenzamos con la clasificación de los materiales peligrosos. La clase de riesgo de los materiales peligrosos está indicada de acuerdo con normas internacionales, establecidas por la Organización de las Naciones Unidas, por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos de Norteamérica y también por la normativa legal venezolana. Se distingue por su número de clase, o la división de la clasificación, por su nombre, además de las señales de identificación. La clase 1 comprende sustancias explosivas, excepto aquellas cuyo principal riesgo corresponde a otra clase. Los objetos explosivos, excepto los artefactos que contengan sustancias explosivas en cantidades o naturaleza tales que su ignición o cebado o por inadvertencia o por accidente durante el transporte no daría por resultado ninguna manifestación exterior al artefacto que pueda traducirse en proyección, incendio, desprendimiento de humo de calor en ruido fuerte y también las sustancias y objetos no mencionados que se fabrican para producir un artefacto explosivo o pirotécnico. Además del peligro de explosión, los materiales pertenecientes a la clase 1 incluyen el peligro ocasionado por la proyección de fragmentos y por la onda expansiva. También pueden surgir peligros secundarios ocasionados por el fuego, por el humo o por temperaturas muy elevadas. Las sustancias explosivas deben transportarse en vehículos de caja cerrada o con toldo. La lona del toldo debe ser impermeable y resistente al fuego y colocada de forma tal que cubra bien la carga y no tenga posibilidad de soltar. Estas sustancias no deben ser cargadas o descargadas en lugares públicos. En caso de detenciones prolongadas en lugares poblados, debe darse cuenta a la autoridad competente. Los explosivos se dividen en las siguientes clases. La clase 1.1 abarca sustancias y objetos que presentan un riesgo de explosión masiva, como por ejemplo el TNT, la dinamita. La división 1.2 incluye sustancias y objetos explosivos que presentan un riesgo de proyección, pero no un riesgo de explosión masiva, como por ejemplo el cordel de detonación. La división 1.3 abarca sustancias y objetos que presentan un riesgo de incendio y un riesgo de que se produzcan pequeños efectos de onda expansiva o proyección de ambos efectos, pero no un riesgo de explosión. Por ejemplo, las municiones. Se incluyen en esta división las siguientes sustancias y objetos. Objetos cuya combustión da lugar a una radiación térmica considerable. Los objetos que arden sucesivamente con efectos de onda expansiva o proyección. Pasamos ahora a la división 1.4. Sustancias y objetos que no presentan ningún riesgo considerable. En este caso son los detonantes. Incluimos también acá las sustancias y objetos que solo presentan riesgo en caso de ignición o cebado durante el transporte. Los efectos se limitan en su mayor parte al embalaje y normalmente no proyectan a distancia fragmentos de tamaño apreciable. Los incendios exteriores no deben causar explosión prácticamente instantánea del contenido del buque. La clase 1.5 la clase 1.5 incluye sustancias muy poco sensibles que presentan riesgo de explosión masiva, como por ejemplo las mezclas de nitrato de amonio y fuelo. Se incluyen en esta división las sustancias que presentan riesgo de explosión masiva, pero son insensibles, que en condiciones normales de transporte presentan muy pocas probabilidades de que puedan cebarse o que su combustión origine una detonación. Finalmente, tenemos la división 1.6 con objetos extremadamente insensibles que no presentan riesgo de explosión masiva. Seguidamente, tenemos los gases. Los gases son sustancias que a 50 grados centígrados tienen una presión de vapor superior a 300 kilopascales o que es completamente gaseosa a condiciones normales de temperatura y presión. Pertenecen a esta clase los gases comprimidos, gases licuados, gases en solución, gases licuados refrigerados, mezclas de gases, mezcla de uno o más gases con vapores o las sustancias de otras clases, objetos cargados con gas, hexafluoruro de telurio, aerosoles, entre otros. Con el propósito de paliar los peligros que presentan los gases, es importante estar familiarizado con las propiedades del gas que se está manipulando. Las propiedades se implican mediante las letras que prosiguen el número.
Muchos gases inflamables son más pesados que el aire y cuando se desprenden se comportan como líquidos. Se concentran en las cunetas y en las cloacas, donde pueden producir mezclas explosivas. Las etiquetas de peligro correspondientes a la clase 2 indican que el recipiente de transporte contiene un gas a presión. Si un gas presenta peligros secundarios, estos deben indicarse mediante la etiqueta de peligro. La clase 2 tiene tres divisiones. Primero, gases inflamables, que son gases que a temperatura y presión ambiente se pueden inflamar al formar una mezcla con el aire o por lo menos un volumen tal que sea alrededor del 13% o que presenten una gama de inflamación con el aire del 12% como mínimo, sin tener en cuenta su límite de inflamación. La inflamabilidad debe determinarse por ensayos o cálculos que se ajusten a los métodos adoptados por la ley. Ejemplos de estos gases son el propano, el butano y el acetilo. La división de punto 2 incluye los gases inflamables no tóxicos, que se transportan a una presión mínima de 280 kPa a 20 grados centígrados, en estado líquido refrigerado, y estos gases pueden producir asfixia, porque diluyen o reemplazan el oxígeno que se encuentra normalmente en el medio. También se incluyen gases comburentes que pueden generalmente liberar de oxígeno, causar o facilitar la combustión, mucho más que el aire. Ejemplos de estos gases son el oxígeno, el helio y el nitrógeno. La división 2.3 incluye los gases tóxicos. Son gases que se conoce que afectan a los seres humanos por su toxicidad y propiedades corrosivas, de manera tal que constituyen un peligro para la salud. Debido a estas propiedades, los gases que se ajustan a los criterios mencionados se deben clasificar como tóxicos con riesgo secundario de corrosión. Ejemplos, el flúor. Los gases y las mezclas de gases que presentan riesgos relacionados con más de una división tienen la siguiente preponderancia. La división 2.3 tiene preponderancia sobre todas las otras divisiones. La división 2.1, es inflamable, tiene preponderancia sobre la división 2.1. En la clase 2 también se incluyen los aerosoles, que son cualquier recipiente utilizable suave y construido de metal, vidrio o plástico que contiene un gas comprimido, licuado o dispuesto a producir, como líquidos, pasta o polvo, equipado con un dispositivo de descarga para contabilizar el contenido como partículas sólidas o líquidas en suspensión en un gas, en forma de espuma, o en polvo o en estado gaseoso. Se considera que el aerosol es inflamable cuando el ensayo del aerosol produce los siguientes resultados. Con la válvula totalmente abierta, la sustancia descargada arde al aplicar una llama por 5 segundos a 150 milímetros de superficie de salida y la longitud de la llama resultante excede de 450 milímetros. O con la válvula abierta, cual fuera la apertura, la llama retrocede y se queda en la válvula. Con la válvula completamente abierta, la sustancia descargada dirigida a un receptáculo abierto que contiene un foco externo de ignición propaga considerablemente la llama, o que con la válvula totalmente abierta, la sustancia descargada dirigida a un receptáculo cerrado que contiene un foco interno de ignición produce una explosión o arde instantáneamente. Seguidamente tenemos la clase 3, líquidos inflamables, que son líquidos, mezclas de líquidos o líquidos que contienen sustancias sólidas en solución o en suspensión que pueden despedir vapores inflamables a temperaturas que no exceden 60 grados en cristal cerrado o 65 grados en cristal abierto. Las materias líquidas inflamables de la clase 3 siempre presentan riesgo de incendio. Por esta razón, siempre llevan una etiqueta correspondiente a su clase. Asimismo, las materias de la clase 3 pueden presentar peligros secundarios como toxicidad o corrosividad. Estos se indican en los embalajes mediante etiquetas de peligro. En muchos casos, las materias de esta clase son también materias que contaminan el agua y por ello están sujetas a las disposiciones de los estatutos medioambientales. Las materias y los objetos de la clase 3 se subdividen del modo siguiente. Clase A, materias con un punto de inflamación inferior a 23 grados centígrados, no tóxicas y no corrosivas. Clase B, materias con un punto de inflamación inferior a 23 grados centígrados, tóxicas. La clase C, materias con un punto de inflamación inferior a 23 grados centígrados, corrosivas. Clase D, materias con un punto de inflamación inferior a 23 grados centígrados, tóxicas y corrosivas, así como los objetos que contienen dichas materias.
Clase E, materias con un punto de inflamación de 23 a 71 grados centígrados que pueden presentar un grado menor de toxicidad o corrosividad. Clase F, materias y preparados que contengan y que sirvan de plaguicidas con un punto de inflamación inferior a 23 grados. Clase G, materias con un punto de inflamación superior a 61 grados centígrados, transportadas o entregadas al transporte en caliente a una temperatura igual o superior a su punto de inflamación. Y la clase H, embalajes básicos. La clase 4, sólidos inflamables, son sustancias que presentan riesgo de combustión espontánea o sustancias que, en contacto con el agua, emiten gases inflamables. La clase 4 tiene 3 divisiones. Primero, materiales sólidos inflamables, que son sustancias sólidas que no están comprendidas en las clasificadas como explosivos, pero que en virtud de las condiciones que se les coloca durante el transporte, se inflaman con facilidad o pueden provocar o activar incendios por fricción. Por ejemplo, dentro de esta clase se incluyen polvos de metal procedentes de fábricas de esmerilados. Las materias de esta clase pueden inflamarse bajo la proyección de luz. Las materias que corresponden a esta clase llevan una etiqueta de peligro conforme a su modelo y pueden presentar peligros secundarios como toxicidad o corrosividad. Estos también deben indicarse mediante etiquetas de riesgo, como por ejemplo desechos de caucho o recortes, fósforos, yesca, celuloide, nitrocelulosa o sólidos impregnados de combustible. La siguiente división, 4.2, incluye materiales susceptibles a la inflamación espontánea. El peligro de estas sustancias, mezclas y soluciones que pueden ser líquidas o sólidas, es que pueden inflamarse en contacto con el aire. Estas materias pueden inflamarse en cuestión de minutos. Otras materias incluidas en esta clase son aquellas que pueden calentarse en contacto con el aire sin el aporte de energía, pero únicamente pueden inflamarse en gran cantidad y después de un largo periodo de tiempo, horas o días de estar. Estos materiales también pueden desprender gases inflamables, que deben indicarse identificando los embalajes como secundarios. Los materiales de esta clase también pueden presentar peligros secundarios de toxicidad o corrosividad. Por ejemplo, el carbón, virutas de metales ferrosos, algodón húmedo, harina de pescado, tortas oleaginosas, entre otros. La división 4.3 son materiales que al contacto con el agua desprenden gases inflamables. Los materiales peligrosos de la clase 4.3 reaccionan con el agua para desprender gases inflamables, que pueden formar mezclas explosivas con el aire. Para algunos materiales la humedad es suficiente para ocasionar este efecto. Además de presentar un peligro de incendio, los gases que se forman de este modo pueden ser tóxicos o corrosivos. Estos peligros secundarios se indican mediante una etiqueta de peligro correspondiente a la clase 6.1 o a la clase 8. En caso de producirse un incendio, es muy importante informar al servicio de bomberos sobre las propiedades peligrosas de estas materias, puesto que este tipo de incendio no puede extinguirse con el agua. Por ejemplo, ejemplos de esta clase son los metales alcalinos y alcalinoterros: litio, sodio, potasio, bario, cesio, magnesio, zinc, aluminio y cerio. Continuamos con la clase 5, sustancias comburentes y peróxidos orgánicos. La clase 5 tiene dos divisiones: materiales oxidantes, que se indican mediante una etiqueta de peligro conforme al número 5.1 e incluyen materias que, sin ser siempre combustibles, ellas mismas pueden por lo general, al desprender oxígeno, provocar o favorecer la combustión de otras materias. Los incendios o la fuente de ignición se intensifican si entran en contacto con estas materias. Por ejemplo, los peróxidos, los cloratos, hipocloritos, nitritos y nitratos, abonos a base de nitrato de amonio o la urea. En la 5.2 tenemos los peróxidos orgánicos, que son sustancias que contienen la estructura oxígeno bivalente y que se pueden considerar derivados del peróxido de hidrógeno, en las que uno o ambos átomos de hidrógeno han quedado reemplazados por radicales orgánicos. Los peróxidos orgánicos son sustancias termalmente inestables que pueden descomponerse de forma acelerada y exotérmica automáticamente. Las materias de esta clase se indican mediante una etiqueta de peligro conforme al número 5.2 y son peróxidos susceptibles o que favorecen la inflamación de otras materias o que se inflaman espontáneamente.
Algunos de estos peróxidos son tan sensibles que únicamente pueden transportarse bajo condiciones de temperatura controlada. Aparte de esto, pueden tener una o más de las propiedades siguientes: descomponerse con explosión, quemarse rápidamente, ser sensibles al impacto o al rozamiento, reaccionar peligrosamente con otras sustancias o afectar la vista. La siguiente clase es la clase número 6, sustancias venenosas, tóxicas e infecciosas. La clase 6 tiene dos divisiones. Primero, materiales tóxicos. Este cubre las materias tóxicas que por experiencia se sabe o cabe admitir, basándose en experimentos realizados sobre animales, que pueden dañar la salud del ser humano o causar la muerte. Los efectos tóxicos de un material dependen de los factores siguientes: forma de ingestión, puede ser inhalación, ingestión o absorción cutánea; la concentración de la materia, es decir, la cantidad de materia que se ingiere o se inhala; el tiempo que la sustancia actúa sobre el cuerpo; y los peligros secundarios que presentan las materias tóxicas. Estas, a su vez, se etiquetan mediante peligros, si son etiquetas de peligro correspondientes, ya sea que sean corrosivas, inflamables, explosivas, etc. Por ejemplo, el cianuro, los plaguicidas y la nicotina. La división 6.2 tenemos materiales infecciosos, que son sustancias que contienen microorganismos viables, comprendidos como bacterias, virus, hongos o parásitos, microorganismos recombinados o híbridos, o mutantes que se sabe o que se cree con fundamento que pueden causar enfermedades a los animales y a los seres humanos. Por otra parte, tenemos los materiales radioactivos, que es cualquier material cuya actividad específica es superior a los 70 kilobecquerel por kilogramo. Estos son los materiales que pertenecen a la clase 7. El principal peligro que presentan las materias radioactivas es que los seres humanos no pueden percibir sus peligros a través de los sentidos. Las radiaciones no pueden olerse, probarse con el gusto, sentirse mediante el tacto, y únicamente pueden identificarse mediante los equipos apropiados. La duración y la intensidad de la radiación a la que se está expuesto influye en gran medida el daño ocasionado a los seres humanos. En muchos casos, las consecuencias de los daños ocasionados por la radiación únicamente aparecen transcurridos años después de la exposición. Ejemplos de estas sustancias son el uranio, el neptunio y el plutonio. La clase 8, sustancias corrosivas, abarca las materias que, por acción química, pueden dañar la piel y las mucosas al entrar en contacto con ellas, o, en caso de fuga o derrame, pueden originar daños a otras mercancías o a los medios de transporte, incluso llegar a destruirlos, pudiendo asimismo dar lugar a otros peligros. Por lo tanto, las características de corrosividad de los diversos materiales varían en gran medida. Pueden ser tan fuertes que pueden llegar a dañar incluso los metales. Esto es lo que se conoce como corrosión. A menudo las materias corrosivas se encuentran en estado líquido. Sin embargo, también existen materias corrosivas en estado sólido. Ejemplos de materias corrosivas son el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, el ácido nítrico y la soda cáustica. Finalmente tenemos la clase 9, materiales y objetos peligrosos diversos. Puesto que las mercancías comprendidas en la clase 9 no presentan un peligro específico para su clase, la etiqueta de peligro conforme al número 9 es abstracta. Las mercancías comprendidas en esta clase pueden tener una amplia variedad de características. Por ello, la clase 9 comprende, por ejemplo, los bifenilos policlorados, materias sólidas o líquidas peligrosas para el medio ambiente, materias de temperatura elevada que no pueden asignarse bajo ninguna otra clase. Esta tiene tres divisiones. Número 1, cargas peligrosas que están reguladas en su transporte, pero que no pueden ser incluidas en ninguna de las otras clases mencionadas anteriormente. Por ejemplo, el asbesto, sustancias peligrosas para el medio ambiente, como por ejemplo el PVC, el polietileno, el polietilengterestalato y el politetrafluoretileno, el teflón. Y también los residuos peligrosos derivados de diversas operaciones químicas. A continuación tenemos la simbología para la identificación de los riesgos. Esta viene dada por el diamante de los materiales peligrosos, que fue establecido por la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, en inglés NFPA,
utilizado para comunicar los riesgos de los distintos materiales peligrosos. El símbolo consiste en un rombo dividido en 4 secciones. Cada una de estas 4 divisiones tiene colores asociados y ellos tienen un significado. El azul hace referencia a los peligros para la salud. El rojo indica amenaza de inflamabilidad. El amarillo, peligro de reactividad, es decir, la inestabilidad del producto. Y el blanco indica consideraciones adicionales que deben tenerse durante la operación, manejo y resguardo y salvamento de estos materiales. A cada una de estas divisiones se les asigna un número de 0, sin peligro, a 4, representando el peligro máximo. También tenemos la hoja de seguridad de las sustancias químicas, la hoja de datos de seguridad. Este es un resumen cuyo contenido hace referencia a las propiedades de peligrosidad y a las consideraciones de seguridad que deben ser tenidas en cuenta para trabajar con una sustancia química en concreto. La hoja de datos de seguridad de los materiales de una sustancia es de entrega obligatoria por parte del responsable de la comercialización de la misma la primera vez que sea adquirida esta o durante los 12 meses siguientes a su adquisición. Por lo general no hay inconveniente en solicitarla. Siempre suelen facilitarla a demanda del interesado. La hoja de datos de seguridad de una sustancia es una fuente de información extremadamente útil para prevenir riesgos laborales, accidentes y posibles enfermedades. La hoja de datos de seguridad debe conservarse siempre en un archivo disponible en su laboratorio o en su lugar de trabajo habitual, conteniendo todas las hojas de datos de seguridad que maneje. No tengan reparo en solicitar a su proveedor las hojas de datos de seguridad que les falten y asegúrense siempre de leer detenidamente todas y cada una de las secciones de estas hojas en cualquier ámbito que vayan a desempeñarse y de cualquier sustancia química que vayan a emplear. Muy bien, esto ha sido todo el contenido de la unidad 2. Quedamos en contacto a través del mensajero de la plataforma virtual y también por nuestro grupo de WhatsApp.